Bueno, vamos a continuar nuestro estudio y estamos ya en nuestra tercera biografía y vamos a comenzar un estudio sobre la vida de David Livingstone, célebre misionero y explorador. David Livingstone nace en 1813 y muere en 1873. Se cuenta que después de haber pasado 16 años de vida en el África, David Livingstone fue invitado a pronunciar un discurso ante el grupo estudiantil de una universidad. Los alumnos resolvieron mofarse de aquel a quien llamaban ellos mi camarada misionero. Haciendo el mayor ruido posible para interrumpir su discurso, cierto testigo del acontecimiento dijo lo siguiente: a pesar de todo, desde el momento en que Livingstone se presentó delante de ellos, lento y delgado, como consecuencia de haber sufrido más de 30 fiebres de malaria en las selvas del África y con un brazo apoyado en un cabestrillo, resultado de un encuentro con un león, los alumnos guardaron gran silencio, oyeron con el mayor respeto todo lo que el misionero les relató y cómo Jesús le había cumplido su promesa: y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. David Livingstone nació en Escocia. Los padres de David educaron a sus hijos en el temor de Dios. En su hogar siempre reinaba la alegría y servía como modelo ejemplar de todas las virtudes domésticas. No se perdía una sola hora del día y el domingo era separado y honrado como un día de descanso y para adorar a Dios. A la edad de 9 años, David se ganó un Nuevo Testamento como premio ofrecido por repetir de memoria el capítulo más largo de toda la Biblia, el Salmo 119. Entre los recuerdos más gratos de mi familia, escribió David Livingstone, están los de la economía de mi madre para que los pocos recursos fuesen suficientes para que todos los miembros de la familia pudieran comer. Cuando cumplí la edad de 10 años, mis padres me colocaron en una fábrica de tejidos para que yo ayudara a sustentar la familia. Con una parte de mi salario de la primera semana, me compré una gramática de latín. David iniciaba su día de trabajo en la fábrica de tejidos a las 6 de la mañana y con intervalos para el café, el almuerzo, trabajaba hasta las 8 de la noche. Sujetaba su gramática de latín abierta sobre la máquina de hilar de algodón y mientras estaba trabajando estudiaba línea por línea. A las 8 de la noche se seguía sin perder un minuto a la escuela nocturna. Después de las clases estudiaba sus lecciones para el día siguiente, a veces quedándose hasta la medianoche, cuando su madre tenía que obligarlo a que apagase la luz y se acostase. David Livingstone siempre consideró que el hecho de haber aprendido a trabajar durante largos días, mes tras mes, año tras año, en la fábrica de algodón, constituyó una de las mayores felicidades de su vida. Él llegó a trabajar allí en esta fábrica por 9 años. En los días feriados, David le gustaba ir a pescar y hacer largas excursiones por los campos y por las márgenes de los ríos. Estos extensos paseos le servían tanto de instrucción como de recreo. Salía para verificar en la propia naturaleza lo que él había estudiado en los libros sobre botánica y geología. Sin saberlo, de ese modo se estaba preparando en cuerpo, en mente, para las exploraciones científicas y para que escribiera con exactitud acerca de la naturaleza del África. Desde su infancia, Livingstone había oído hablar de un misionero valiente destacado en la China, cuyo nombre era Huslav. En sus oraciones de la noche, al lado de su madre, oraba también por aquel misionero. A la edad de 16 años, David comenzó a sentir el deseo de ser misionero e ir a predicar a aquellos que estaban aún en las más densas tinieblas. Por ese motivo, resolvió firmemente en su corazón dar también su vida como médico y misionero al mismo país, la China. Al mismo tiempo, el maestro de la clase de la escuela dominical de Livingstone, el señor David Hook, le aconsejó de esta manera: ora, muchacho, y haz de la fe en Cristo Jesús el motivo principal de tu vida cotidiana, y no una cosa inconstante, si quieres vencer las tentaciones y otras cosas que te quieren derribar. Y David resolvió sinceramente dirigir su vida futura bajo esa norma. Consiguió completar sus estudios recibiendo un diploma de licenciado en la Facultad de Medicina, sin recibir de nadie ningún auxilio económico que le ayudase a completar su carrera.
Si los creyentes no le hubiesen aconsejado que hablase a la Sociedad Misionera de Londres acerca de enviarlo como misionero, él habría ido por sus propios medios, según declaró más tarde. Durante los años de estudios para llegar a ser misionero y médico, se sintió impedido para ir a la China. Cierta vez, en una reunión, oyó el discurso de un hombre de larga barba blanca, alto, robusto y de ojos bondadosos y penetrantes, llamado Roberto Moffat. Este misionero había regresado de África, un país misterioso cuyo interior era todavía desconocido. Los mapas de ese continente tenían en el centro enormes espacios en blanco, sin ríos, sin sierras. Hablando sobre el África, Moffat dijo al joven David Livingstone: hay una vasta planicie al norte donde he visto en las mañanas de sol el humo de millares de aldeas donde nunca un misionero ha llegado todavía. Conmovido al oír hablar de tantas aldeas que permanecían todavía sin el evangelio, y sabiendo que no podía ir a la China por causa de la guerra que se había desatado en aquel país, David Livingstone respondió: iré inmediatamente al continente africano. Los hermanos de la misión concordaron con esa resolución enviar a David al África, y David volvió a su humilde hogar a Bladir a despedirse de su familia. El viaje duró 3 meses, pero David no desperdició su tiempo. El capitán se volvió su amigo íntimo y lo ayudó a preparar los cultos en los que David predicaba a los tripulantes del navío. El nuevo misionero aprovechó también la oportunidad de aprender a bordo el uso del sextante y saber exactamente la posición del barco, observando la luna y las estrellas. Ese conocimiento le fue más tarde de incalculable valor para orientarse en sus viajes de evangelización y exploración en el inmenso interior desconocido del África. A su llegada David Livingstone, a fin de aprender la lengua y las costumbres del pueblo, nuestro explorador empleaba su tiempo viajando y viviendo entre los indígenas, mientras él se sentaba con los africanos alrededor del fuego por las noches, oyendo las leyendas de sus héroes. David, por su parte, les contaba las preciosas y verdaderas historias de Belén, de Galilea y de la Cruz. Continuó estudiando siempre mientras viajaba, trazando mapas de ríos y de sierras del territorio que recorría. En una carta a un amigo suyo le escribió lo siguiente: he descubierto 32 clases de raíces comestibles y 43 especies de árboles y arbustos frutales que producían en el desierto sin ser cultivados. Livingstone se expresó de la siguiente manera sobre el lugar que había escogido para su centro de evangelización. Estaba situado en una comunidad que la gente en aquellos días le llamaba Mabotsa, que quiere decir cena de bodas. Él dijo en su corazón: que Dios nos ilumine con su presencia para que por medio de sus siervos tan débiles mucha gente encuentre la entrada para la cena de las bodas del Cordero. Fue en Mabotsa donde tuvo lugar el histórico encuentro con el león. Acerca de ese acontecimiento, David escribió lo siguiente: él saltó y me alcanzó el hombro, ambos rodamos por el suelo. Rugiendo horriblemente cerca de mi oído, me sacudió como un perro que lo hubiese hecho por un gato. Me atacó entonces una especie de adormecimiento y no sentí ningún dolor ni ninguna sensación de temor. No obstante, antes que la fiera tuviese tiempo de matarlo, lo dejó para atacar a otro hombre que con una lanza en la mano había entrado en la lucha. El hombro desgarrado de David Livingstone nunca sanó completamente. Él nunca pudo más apuntar un rifle o llevarse la mano a la cabeza sin sentir dolores. Fue en la casa de Roberto Moffat, en Kuruma, que llegó a conocer a su esposa, la señorita María, la hija mayor de ese misionero. Después de abrir la misión en Mabotsa, los dos se casaron. 6 hijos fueron el fruto de ese matrimonio. Después que David Livingstone se casó, la escuela dominical de Mabotsa se transformó en una escuela diaria donde su esposa enseñaba clases. Shelley, el jefe de la tribu, se volvió un gran estudiante de la Biblia, pero quería convertir a todo el pueblo a fuerza de latigazos. David Livingstone inició un culto doméstico en su casa y el propio David Livingstone se admiró de la manera tan sencilla que el natural oraba. Era costumbre de David Livingstone comenzar el día con un culto doméstico y no es de admirar que el jefe adoptase también la misma costumbre. Bueno, vamos a terminar esta primera parte de la vida de David Livingstone y ya mañana vamos a continuar. Muchas gracias y Dios les bendiga.